Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y hemos creado esta iniciativa de Póngale el ojo a la reforma a la salud porque creemos que todos los colombianos deben saber si tiene cosas positivas o por el contrario cosas negativas. Hoy tengo un invitado de lujo, estoy con el doctor Sergio Robledo, que es médico con una maestría en Administración de Salud de la Universidad Javeriana. Es el presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos por ser hijo de paciente hemofílico. Esta liga fue creada en el año 1974 por el doctor Álvaro Robledo, que también era médico, paciente hemofílico y quien se dio a la tarea de educar a Colombia para lograr que se entendiera no solamente esta enfermedad, sino además se actuara. Doctor Sergio, agradeciéndole muchísimo esta invitación, quiero arrancar con una pregunta que para usted será tal vez ilógica, pero para quienes nos ven va a ser muy ilustrativa. ¿Qué es la hemofilia? Bueno, la hemofilia es una enfermedad de origen genético. Su traducción literal, hemo, es como amor a la sangre. Es donde los pacientes, cuando se golpean, no les para el sangrado. Es decir, un hemofílico no es que sangre más, sino que no le para el sangrado porque le faltan unas proteínas que aceleran 10.000 veces la formación de una costra. Entonces se corta con una hoja y usted hace así y se pone el dedo y dejó de sangrar. Un hemofílico no sigue sangrando y para eso hay tratamiento desde hace muchos años. Esa es una de las enfermedades huérfanas que tiene tratamientos hace años y pues es eso. Y el problema es que si el hemofílico no se muere de sangrado, se le producen lesiones en las articulaciones y se deforma si no hay tratamiento. Y si no hay tratamiento en absoluto, el promedio de vida son 12 años. Ya desde hace casi 60 años hay un tratamiento pues, a nivel mundial que ha ido mejorando y todo. Y aquí en Colombia los médicos pueden formular absolutamente todos los medicamentos y todo lo que hay. Eso es parte del sistema antiguo. Del nuevo no sé qué va a pasar, pero bueno. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Yo le quería hacer una segunda pregunta. ¿Por qué se crea la liga? ¿Cuál ha sido la labor de la liga? Hay que exigirle, me imagino yo, permanentemente al sistema. Seguramente hay mejoras, seguramente hay equivocaciones, pero ¿cómo ha funcionado la liga durante estos años? Porque ya está desde el 74. Mire, la liga pues se fundó porque mi papá pues era paciente y era médico, pero él solo se conocían los hemofílicos de la familia. Y uno de los grandes hematólogos aquí, el doctor Sarasti, le dijo, me invitaron a un congreso mundial de hemofilia en Costa Rica. Y allá mi papá conoció la Federación Mundial de Hemofilia, conoció que eran los mismos problemas que tenía aquí de desconocimiento, de falta pues de conocimiento del cuerpo médico de los mismos pacientes de la atención, que se habían fundado organizaciones en otros países. Y trajo la idea y lo fundó. Al principio la liga, le cuento, del año 74 al año 86, mi papá era médico, iba donde los ministros les decían, los pacientes hemofílicos más baratos, mijitos, son los muertos. Porque pues esos son muy caros. Hágame el favor. Cuando vino ya la Constitución del 91, que pasamos de un Estado de derecho a social de derecho, sí se da que la vida es importante y eso sí cambia. Entonces cambia totalmente el sistema y ya se entiende, pues los pacientes venían siendo tratados del seguro, ya pueden hacer todo eso. La hemofilia sí es una enfermedad costosa, es decir, es de las más costosas del sistema, no lo vamos a negar, pero los pacientes no se declaró enfermedad catastrófica porque eso era un problema antes y se empezó a atender casi desde el mes, los pacientes ya podían recibir el tratamiento. Usted dijo hace un minuto, yo sé cómo funciona hoy el tratamiento, no sé cómo va a funcionar. A mí sí me gustaría que nos explicara eso. O sea, ¿la reforma a la salud para usted representa un riesgo respecto a la atención de los pacientes que tienen hemofilia? A ver, como está la reforma en el manejo que dice que pues el manejo pacientes IPS, es decir, centros médicos, no cambia, pues uno en teoría pues dice que no. El mayor problema de lo que no hay en la reforma es, primero, que se divide en muchas funciones. Ahora una función cae sobre la EPS o la Secretaría de Salud. ¿Me entiendes? Es decir, yo estoy con un EPS, a mí no me atienden, yo pongo una tutela y el culpable, pues hay un doliente que es el representante legal de la EPS y se va a la cárcel. Ahorita uno no sabe cómo va a quedar, si va a ser el ADRES que pague, el ministerio que autoriza, el secretario de salud que es el que maneja el control de la plata, el director de la IPS porque le pagan directamente. Ese es un problema. Y segundo, pues que se regionaliza
el sistema, es decir, la plata va a las gobernaciones, entonces, ¿qué va a hacer? Enfermedades catastróficas, como la hemofilia, donde un paciente es muy costoso, en una gobernación como Chocó puede hacer temblar el sistema de salud. ¿Por qué? Porque pues es que lo reparto en 500.000 pacientes. En cambio, en hemofilia ahorita se reparte entre los 50 millones. Entonces, sí, un hemofílico cuesta por paciente, por colombiano, 5.000 pesos, pues usted multiplica. Pero cuando en ese paciente en Chocó ya cuesta 1.000, 2.000 millones de pesos, el secretario de salud o el que va a estar encargado va a temblar. ¿Por qué? Porque pues la regionalización, al descentralizar, como dice la ley, pues eso. Y además es que no hay la función del gestor de la salud, no se sabe quién es el responsable. Ahorita es la EPS y el ministerio tiene todos los decretos, pero cuando eso se parta, ¿quién es el que va a mantener sano al paciente para que ese paciente sea social y económicamente productivo? No gaste, no solo consuma medicamento, ¿me explico? Es decir, yo le doy la salud, sino que tenga una vida normal y sea productivo. Puede que no le dé todo lo que económicamente no reponga, pero que sea productivo para la sociedad. Y la sociedad diga, le gasté a estos pacientes y no viven como unos parásitos sociales ahí chupando medicamentos. Porque hay pacientes que viven chupando medicamentos y no se cuidan. Hay que obligarlos. Una de las funciones de la liga es educar a los pacientes para decir, mire, existe tratamiento y lo que usted tiene que llevar en la vida lo más normal posible. Que el Estado le da eso. Y aquí somos, pues, después de Canadá y Estados Unidos, en América los pacientes que mejor tratamiento tenemos. Su respuesta me pone a pensar en algo y es, entonces esta reforma a la salud está poniendo en tela de juicio el principio de solidaridad, el principio de aseguramiento, porque si hoy todos los colombianos que no nos enfermamos, gracias a Dios, financiamos la atención de un paciente con hemofilia, pues al territorializar esa reforma que usted menciona, pues ya van a ser menos colombianos y seguramente en un departamento puede haber más pacientes de hemofilia que en otros. ¿Es así? Tan es así que, pongámosle, la ley 1392, que es la de enfermedades huérfanas, dice que va a haber un presupuesto especial para enfermedades huérfanas y los pacientes hemos pedido no, porque termina habiendo una bolsa que en el momento que se acaba esa bolsa, ¿cómo la reparte usted como administrador? ¿Me entiende? En cambio, si hay una bolsa completa, pues uno puede trasladar. Por eso le decía, mire, si yo tengo, conozco una familia de muchachos ahora adolescentes en el Chocó. Su atención cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año. Imagínense la gobernación del Chocó que le dan 500.000 millones, eso ahí sí cuesta. Pero cuando son 80 o 90 millones de pesos, pues eso se diluye. Y el problema de la definición es, exacto, esa solidaridad, ¿cómo se va a compensar? Ahorita se compensa de la cuenta alto costo de manejo de hemofilia. ¿Por qué? Porque hay EPS que tenían, como la nueva EPS, una cantidad de pacientes mayor, ¿no? Entonces, si yo tengo 200 y debía tener por población 100, las otras EPS que tienen menos pacientes se equilibran. Sería una forma de seguir con lo de la cuenta alto costo, no solo en enfermedades, sino en regiones. Es decir, una compensación. Sí, yo tengo más pacientes que cuestan más, pero pues eso me afecta, pero hay otra región que no tiene, entonces se puede hacer una compensación, sea a través de las EPS o a través de la territorialización, pero hay que hacer una compensación porque usted sabe que el 10% de los pacientes consumen el 50% de los servicios. Entonces ahí hay que mirar ese 10%, como usted dice, ¿dónde está? Para ver si se compensa. O sea que podemos pensar que la reforma a la salud pone en riesgo a los pacientes con hemofilia. Pone en riesgo porque si el responsable es territorial, ¿me explico? Y tiene un límite de dinero y ese dinero no lo puede compensar, ¿me entiende? Por algún lado, pues claro, entonces resulta que un hemofílico termina siendo más barato que se muera. Porque es que es muy costoso. Volvemos a los 70. Exacto. Exacto. Una pregunta de participación, de sociedad civil. Esta federación que usted preside y que fundó su padre, ¿ha sido oída en los debates? ¿Ustedes han hecho pues comentarios, sugerencias respecto a esta reforma? ¿O por el contrario no ha habido eco? A ver, cuando nosotros recibimos la reforma, bueno, yo tengo un doble papel porque soy médico y
y soy manejo de los pacientes. Sí se habló con la comisión de 760 de seguimiento, porque pues ahí yo fui vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, entonces ahí en las discusiones también hemos hablado a través de Pacientes Colombia, como presentando una visión de cuáles son los peligros potenciales, porque es que ahorita hay problemas de gestión, pero estamos con el sistema anterior, entonces uno no puede decir que ahorita que un paciente no lo atiende, que es culpa de la reforma, pues no es, porque no ha habido. Pero si hay mala gestión y viene una reforma, eso es un despelote, perdón, porque si hay problema ahorita de gestión, donde llevamos 30 años con un sistema que ya la gente conoce y empezamos con otro nuevo, usted sabe que empezar con las cosas nuevas cuando no está, no más la reglamentación, hay cosas que no se han reglamentado ni de la ley estatutaria ni de la ley 100. Y llevamos 30 años con la ley 100, 8 con la ley estatutaria y falta reglamentación. Eso es un problema, porque pues, claro, el gestor, que el responsable es el Estado, eso puede generar problemas hacia el paciente, porque el paciente al fin y al cabo necesita la atención en un momento que ya, o si yo le quito la atención, entonces vuelvo un paciente hemofílico que, pongamos, le deje de recibir el medicamento constante, ¿no? Pues cuesta 100 millones de pesos al año. Si entra a urgencias, esa sola urgencia puede costar 200 millones. A ver, y entonces si él tiene derecho a ir a urgencias, y allá lo atienden y gastan un dineral y aumenta el costo, el paciente no se está mejor, pero el sistema sí empieza ya ahí sí como dicen, a recular. A recular. Doctor Robledo, una pregunta. Yo creo que todos los colombianos somos conscientes de que el sistema de salud requiere ajustes. Si usted tuviera la varita mágica, ¿qué ajuste le haría al sistema de salud actual? ¿Y qué ajuste le haría al proyecto del gobierno para evitar la debacle? Mire, actual es muy fácil. Obligo a que todas las entidades tengan facturación electrónica y así absolutamente el gobierno sabe cuánto vale, cuánto cuesta el sistema. Así se lucha contra la corrupción. Punto. Es decir, todo el mundo, desde los médicos generales a todo, empiecen a facturar y entonces usted sabe específicamente cuánta plata está facturando el sistema, cuánto necesito, porque el gobierno también dice, porque una de las quejas de los ministros anteriores era, le doy plata y siempre se queda un hueco, ¿no? Y donde ya sabe, es decir, donde ya se sabe cuánto, somos un país que con la poquita plata hacemos demasiado. Es decir, si usted compara lo que gasta Colombia con el resto de América, aquí se hace milagro con los $500 que se gastan en salud, donde países que gastan 10, bueno, en Estados Unidos somos mejores que Estados Unidos en términos de salud. Y ellos gastan 3 veces más del PIB. Es decir, como 10 veces, como 50 veces más en salud que nosotros. Y en hemofilia usted ve más o menos lo mismo. Con la reforma, pues es que con la reforma es que se definan las responsabilidades, principalmente cómo funciona el sistema, que haya una compensación económica, es decir, que si usted genera que el ADRE lo vuelve un banco, pues es un banco que tiene que saber cómo, pues el gran reasegurador se vuelve el gobierno, cosa que pues puede serlo, o comprar un reaseguro internacional, porque a veces uno pues dice, no, pues es que hay 5 enfermedades que llega un momento en que hay que repartir, no en 50 millones de colombianos, sino en 8.000 millones, ¿no? Y esos son las reaseguradoras. Pero, ¿qué pasa? Hay una duda, es que si el sistema es de aseguramiento, que se piensa como un seguro, donde hay que tener reservas, o un sistema de atención, donde usted gasta lo que necesita. Y la plata se acaba. Sí. Pero usted puede, ahorita hay unas reservas que tienen que hacer y si usted dice ya no es aseguramiento sino un sistema de pago, pues cojo esas reservas y pago. Pero resulta que la plata se acaba. Y el problema es que los presupuestos son anuales y los pacientes no son anuales. Entonces, imagínense, se acaba como hace 30 años, en octubre se acaba la plata y hay que hacer una edición presupuestal o los pacientes se tienen que dejar de enfermar hasta que se acabó la plata. A eso le llamaban el septiembre negro. Exacto. El octubre negro. El problema es que el hospital más malo, más corrupto y que más gastaba era el que pedía más plata. Claro, porque se la gastaba al principio. Doctor Robledo, para terminar, una última pregunta. ¿Cuál cree usted que puede ser una motivación para este debate que se
va a enfrentar dentro de poco, para que la gente entienda que la hemofilia es una enfermedad de alta complejidad y obviamente que pues hay personas que sufriéndola, si tienen una debida atención, pueden tener una vida, como usted lo decía al principio, prácticamente a tono, actual. ¿Cómo hacemos para que eso sea posible, para que haya sensibilidad? Mire, lo más importante es que en el sistema con que está ahorita hay 3 millones de tutelas que no debe haber. Es decir, el sistema tiene esa falla porque hay que hacer tutelas. En hemofilia hemos logrado que no haya que hacer tutela para atención, educando a los pacientes y educando a los mismos médicos. Pero el sistema sí tiene que cambiar porque no es posible que el 80% de las tutelas sean por cosas que se deben dar, ¿no? Las tutelas deben ser pues puntuales, ¿no? Y en eso sí se tiene que cambiar. El peligro es, bueno, hay 3 millones de tutelas y ¿qué va a pasar si cambia el sistema? ¿Se van a continuar o no se van a continuar? En ninguna parte se ha discutido eso, como tal, porque tiene que ser un punto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se va a seguir el sistema? Porque ya la persona tiene un derecho adquirido. Entonces, atendemos a los a los enfermos y los nuevos enfermos, si no hay plata, entonces voy a decir una palabra, que se jodan, porque no han adquirido un derecho. ¿Cuántos pacientes de hemofilia aproximadamente hay en Colombia? De trastornos de coagulación así parecidos a la hemofilia, el Censo Nacional de Enfermedades Huérfanas da más o menos a corte de la mitad del año pasado, eran como 8.500, de esos hemofílicos eran unos 4.000. ¿Y uno puede tener eventualmente un paciente hemofílico por cada cuántos habitantes? Se estima que debe haber un hemofílico, pues varón, ¿no? Por cada 10.000 varones, es decir, debíamos tener, bueno, con las estadísticas casi 5.000 y hay 4.000. Okay. En eso. Bueno, doctor Robledo, yo quiero agradecerle muchísimo haber aceptado este espacio. Para nosotros es muy importante porque estamos con la iniciativa de Póngale el Ojo a la Reforma. Si ustedes conocen un paciente hemofílico, si conocen a su familia, reenvíenle este video, porque yo creo que todos tenemos que entender cuáles son los riesgos que esta reforma a la salud tiene. Muchas gracias. Doctor Robledo. Muchas gracias por la invitación y pues espero que hayan entendido, que a veces uno como médico dice cosas que la gente no entiende. Discúlpenme, me disculpo de antemano. Entendimos. Muchas gracias.